lectores, bienvenidos a un nuevo video de La Nación de Libros 9¾ Antes de empezar este video, pues me quiero como excusar o disculpar con ustedes porque en las últimas semanas no había subido video y es que no es que no los hubiera planeado, simplemente que no los había alcanzado a grabar y tuve un tema familiar que pues se llevó mi tiempo, sobre todo mis fines de semana, hizo difícil que pudiera grabar o que requiriera como un esfuerzo extra el hacerlo. Entonces decidí como tomarme ese tiempo mientras el tema familiar pasaba, avanzaba o se lograba superar, que gracias a Dios ya todo está muchísimo mejor. Así que ahora sí, vamos a empezar con este video. Como ya lo pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de Frankenstein, la película de Netflix que fue hecha por Guillermo del Toro y que está basada en el libro de Mary Shelley del mismo nombre. Este libro de Frankenstein de Mary Shelley yo me lo leí hace ya bastante, creo que en este canal estoy casi segura que hay una reseña de este libro. Cuando vi la película, la verdad me acordé muchísimo del libro, de algunas cosas, pero más que de la historia como tal, me acordé del sentimiento y la sensación que me dejó leerlo. Como que ese mismo sentimiento que me transmitió el libro, de una u otra manera, también me lo transmitió la película. Y como no recuerdo realmente el libro como tal para hacer un de libro a película, vamos a hablar de la película como tal y de esa carga como emocional y ese sentimiento que me dejó y que me hizo acordarme del libro. Pero no vamos a entrar como a detalles de es que se parecen esto o no aquello. No va a pasar aquí en esta película. Sin embargo, siento que como adaptación funciona la verdad bastante bien. Aquí tenemos con nosotros el libro, la verdad esta edición me parece muy bonita, es de Panamericana Editorial, que reviso clásicos en una edición la verdad que vale mucho la pena. Yo tengo este y el de Drácula. Y para la peli, si no recuerdo mal, está dividida en 3 partes. En la primera parte vemos como la razón por la cual Víctor quiso crear o tener la idea de la creación de este monstruo. La segunda es la versión de Víctor de los hechos y la tercera es la versión del monstruo de los hechos. Esta versión de la historia se centra como en 3 temas principales. El primero es el tema de la creación, pues que es todo lo que conllevó o que impulsó a crear este monstruo. El segundo es todo el tema del rechazo, que es lo que vemos que pasa una vez este monstruo tiene vida. Y el tercero es el papel de jugar a ser Dios, puesto que Dios es de alguna u otra manera lo único que genera vida y pues el personaje principal de la historia está jugando a eso, a crear vida. En esta historia para mí hay algo muy importante de lo que hay que hablar y es de la ambición, de cómo la gente se ciega por poder, por tener más, por querer llegar hasta un punto donde los demás no han podido llegar. Y para este caso no hablamos de dinero, sino hablamos de lo que ellos llaman eternidad. Vemos que el motor de Víctor para crear este monstruo era poder como evitar eso que había pasado antes, que es evitar la muerte, que es tener la eternidad, por así decirlo. Y cómo la gente que lo apoya y quiere que tenga éxito es porque quiere como vivir para siempre. Y al final eso está enmarcado en esa ambición de ser inmortal, que no miden las consecuencias sino simplemente que se dejan llevar. Otro tema que vemos acá es cómo realmente todas esas cosas que nos pasan cuando estamos pequeños afectan nuestro crecimiento y afectan nuestra historia y obviamente tienen repercusiones en nuestro comportamiento. Porque podemos ver cómo lo que motivó a Víctor a llevar este camino fue pues su historia, lo que nos cuentan en la primera parte, lo que pasó cuando pequeño, su historia con su papá, su historia con su mamá. Vemos cómo eso lo marcó a él tanto que llegó al punto de querer crear este ser, de poder darle vida a alguien para no tener que volver a perder a alguna persona. Un punto súper importante en esta historia es que si te fijas a detalle, te puedes dar cuenta que el monstruo no nace malo. Él no es una persona que tiene maldad,
No es como que porque fue creado o por su apariencia ya es malo. No, no es así. Y yo siento que es lo mismo que pasa con los niños. No hay niños malos. Por eso es que dicen que los niños son inocentes. Yo siento que el malo ya es esa persona adulta, esa persona mayor. Si te fijas, el monstruo era un ser recién creado, que no tenía maldad, y que gracias a lo que le pasó y lo que fue viviendo fue que fue dándose cuenta de cómo eran las cosas. Y si te fijas, entre el monstruo y Víctor, pues quién realmente era más malo. Entonces, más allá de que tú nazcas bueno o malo, yo siento que es como la sociedad, las circunstancias, lo que pasas, lo que genera maldad. Porque él nunca le hizo nada malo a nadie. Pero la gente sí fue mala con él porque por su aspecto lo rechazaba, porque por su aspecto lo pordebajeaba o lo juzgaba, y él sentía como todo eso negativo y que no podía avanzar, y que al final de la historia son pocas las personas que se dan la oportunidad de ver lo que realmente es. Entonces siento que es la misma condición del ser humano que ayuda a que la gente sea buena o mala. Eso no quiere decir que las personas malas es porque la sociedad las corrompió. No, porque al final del día tú tienes un poder de decisión en si quieres hacer lo bueno o lo malo. Pero obvio, tus circunstancias y tu entorno permite que tú te inclines más por un lado que por el otro. Porque pues al final del día somos eso, somos nuestras circunstancias, nuestras situaciones, lo que aprendemos de lo que vivimos y lo que decidimos hacer con ello. Y el monstruo es un claro ejemplo de ello. Él pasó por muchas cosas negativas e igual decidió seguir siendo lo que es en su naturaleza, cuando pudo haber también elegido ser lo otro, porque la verdad pasó por cosas muy feas. Pero también te fijas que independiente de su apariencia, su creación, lo que es él, pues a él no le nacía ser malo. Entonces realmente, insisto mucho, para mí siempre la pregunta es ¿quién realmente era el monstruo? ¿Si el monstruo o Víctor? Un tema muy puntual que abarca la historia es el tema del abandono. Yo siento que el abandono es como el eje central de la historia, porque vemos pues cómo Víctor se queda solo, cómo Víctor deja solo a este monstruo. Entonces vemos mucho cómo el tema del abandono, cómo se aborda, lo que puede causar en otras personas, se enmarca muy bien en esta historia. Y también vemos cómo se generó este abandono a raíz del miedo a algo diferente, del miedo a algo desconocido, del miedo a darse como la oportunidad. Él quizás estaba como esperando algo, pero no tuvo como la paciencia, se llenó de muchos temores, tomó una decisión, digamos que un poco apresurada y equivocada, y todo eso llevó como a muchas situaciones y a muchas partes de la historia que marcaron mucho el desarrollo del monstruo como personaje. Y también pudimos notar la necesidad que tienen las personas de tener compañía, de no sentirse solas, porque en algún momento de la historia podemos ver cómo el monstruo decide buscar a Víctor para pedirle que cree una persona que esté con él, porque está como cansado del rechazo, está cansado de ser diferente, que al final del día ser diferente no es algo malo. Y él simplemente quería tener una persona con quien compartir, una persona que fuera como igual a él, un semejante, y que ellos como que pudieran estar en su mundo, en su vida tranquilos, el no sentirse solo. Porque creo que una de las cosas que más marcó al monstruo fue el tema de la soledad. Saber que al final del día no iba a tener quien estuviera con él, porque no lo iban a aceptar, porque era diferente. Y el último tema que siento que es muy importante es el tema del perdón. Hay mucha gente que dice, es que el perdón está sobrevalorado. Pero yo siento que no es que esté sobrevalorado. Al final del día, perdonar al otro no es perdonar a esa persona, es perdonarte a ti misma. Para mí el perdón es como crucial para sanar, para avanzar, para cerrar situaciones. El poder como
conocer el punto de vista de la otra persona y poder soltar algo que te hace daño, para mí eso es el perdón. Chévere si puedes como escuchar esa otra versión, que es lo que pasa aquí en esta historia, pero si no, yo siento que el perdón es algo como muy interno, algo que haces para ti y por ti, que es lo que a ti te da tranquilidad. Tú no perdonas por otros, perdonas por ti. Y creo que eso es un punto muy importante en la historia y lo pudimos ver reflejado. Aunque él nunca le pidió perdón, él lo perdonó. Y es porque él entendió al final del día, como te digo, el perdón es para ti, para tú tener tranquilidad, para soltar, para dejar ir, para avanzar, para fluir. No es algo malo y no sé la gente por qué lo sataniza, por qué prefiere quedarse como con ese sentimiento negativo. Y fíjate que él lo perdonó y pudo seguir adelante. Y ya para terminar este video, la verdad, en general a mí la película me gustó. La verdad, fue como muy... me llegó como muy al fondo, como me tocó emocionalmente. La sentí como muy humana, como más real. Me pareció muy triste, me sentí la verdad en algunos momentos muy incómoda, empaticé mucho con la situación. Me parece que muestra la historia de Frankenstein de una manera como muy atada a lo que el libro es, a lo que nos quiere transmitir. Y como ya les dije, la verdadera pregunta es, bueno, ¿y quién era el monstruo? Para mí el monstruo era Víctor, no era realmente lo que él creó. Pero pues para ustedes, ¿quién es? En los comentarios me pueden dejar su opinión. Y antes de cerrar, creo que esto es muy importante. La gente a veces dice que el monstruo es Frankenstein, pero Frankenstein no es el monstruo. Porque Frankenstein es Víctor. Víctor Frankenstein era su nombre. El monstruo realmente nunca tuvo nombre. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. En los comentarios espero que me dejen su opinión. ¿Qué tal les pareció la película? Si ya se la vieron, si no se la vieron. Creo que este video tiene spoilers. Lo lamento, no lo dije al principio porque no pensé que fuera a ser así como... sí, pero sí los tiene. Así que en los comentarios cuéntenme todo porque los quiero leer. Ya saben que si les gustó este video denle me gusta, que si quieren que más personas lo vean simplemente compártanlo, y si quieren ver más de este contenido no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye.